Hola a todos, hoy es martes, 19 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitar, pues, Rami. Me exalto. John, empecemos por la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Uno de los principales objetivos era el tema de Irán y el estrecho de Hormuz. Hay muchos informes sobre ese encuentro. Ya sabes, está la versión estadounidense y está la versión china. Si juntas las dos declaraciones, no se parecen en nada. Son totalmente distintas. ¿Qué estaba pasando? Empecemos por el caso de Irán. Donald Trump quería algo importante. Quería algo de China. ¿Qué ocurrió durante esa reunión? ¿Y cuál fue el resultado para Donald Trump? Bueno, teniendo en cuenta que soy el corresponsal en Rusia, ¿vale? Así que mi perspectiva es un poco distinta. Déjame girarme a la derecha y sacar los documentos. A ver, recordad que dependemos, primero, de lo que leemos y segundo, de lo que nos dicen nuestras fuentes sobre cómo interpretar lo que leemos. Así que lo que tengo aquí delante es la hoja informativa de la Casa Blanca, publicada el 17 de mayo, es decir, el domingo, después de que Trump regresara. Y la parte clave, el párrafo importante, dice lo siguiente. Ambos líderes acordaron que Irán no puede tener un arma nuclear, pidieron reabrir el estrecho de Hormuz y coincidieron en que ningún país ni organización puede cobrar peajes. El presidente Trump y el presidente Xi también confirmaron su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte. Vamos a analizar eso. El sistema de peajes, John. Por cierto, el sistema de peajes no se mencionó en el comunicado de la Casa Blanca. Lo mencionaron en otro sitio. En el comunicado oficial de la Casa Blanca no hay ninguna referencia al sistema de peajes que tiene Irán. Correcto. En el comunicado chino tampoco lo mencionaron. Adelante. Bueno, tienes toda la razón. De los varios puntos, lo que Trump ha dicho en la hoja informativa de la Casa Blanca es solo a medias, ¿cierto? Es ese tipo de descripción confusa. Ambos líderes acordaron que Irán no puede tener un arma nuclear. Bueno, en realidad, la posición china es que Irán no tenga un arma nuclear en el contexto de una desnuclearización de todo Oriente Medio y en el contexto del cumplimiento por parte de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear, con la salvedad, no dicha, de que Israel no lo cumple. Así que eso es una cosa. La misma mentira al estilo Trump es la cita de objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte. Sí, ambos lados pueden estar de acuerdo en eso, porque la posición china es que se debe desnuclearizar toda la península, de modo que Corea del Norte no se vea amenazada ni por las bases estadounidenses en Corea del Sur, ni por el rearme de Japón. Así que ambas cosas son confusas, engañosas y falsas. Luego viene la pregunta, reabrir el estrecho de Hormuz. China ya tiene a Wang Yi, que es quien habla la mayor parte del tiempo por Xi, porque Xi casi no habla en público. China ha aceptado reabrirlo. La cuestión es, ¿en qué condiciones? Ese es el gran interrogante. Tú lo has planteado, y con razón. Ningún país ni organización, y eso se refiere a la Guardia Revolucionaria iraní, puede tener permiso para cobrar peajes. Ahora bien, eso es lo que Trump dice que dijo, y dice que eso fue lo que acordaron. ¿Xi estuvo de acuerdo con eso? No lo sabemos. Trump dice que sí. Así que una de las preguntas interesantes es, escuchemos a China. ¿Dijeron eso o no? Y a partir de ahí, tenemos otra consecuencia de lo que ha dicho la Casa Blanca. El titular que circula hoy en Londres y en Washington dice que según funcionarios estadounidenses que supuestamente estuvieron al tanto de la reunión entre Xi y Trump, Xi habría dicho que Putin podría llegar a lamentar la operación militar especial. Es decir, que China no respalda ni el inicio de esa operación, ni las causas que la motivaron, ni la posición actual, ni la militar, ni la negociadora. En otras palabras, hay una intención propagandística, y es bastante evidente.
El Financial Times de Londres es una plataforma de propaganda propiedad japonesa que utiliza un periódico británico, el Financial Times, para defender su postura, la postura japonesa contra China. China es el principal enemigo del Financial Times porque es el principal enemigo de Japón. Así que nos quedan dos cuestiones. Son buenas preguntas. ¿Qué dijo exactamente Xi sobre el peaje del estrecho de Hormuz dentro de las condiciones iraníes? Y segundo, ¿qué le dijo exactamente Xi a Trump sobre los términos de negociación en Ucrania? La respuesta, podríamos decir, y muchos de nuestros colegas en los podcasts lo dirán, es que todo esto es una invención, propaganda occidental. Y desde luego, viene de la boca de Trump, del departamento editorial de Stephen Miller, de la sección de tweets y así sucesivamente. Y no hay duda de que hay un intento de separar a Putin de Xi y a Xi de Putin, justo cuando la cumbre ruso-china empieza mañana, dentro de unas horas. Ahora bien, escuchemos a los chinos. O dicho de otro modo, ¿qué debemos entender que Xi no dijo? ¿Advirtió Xi a Trump que no ampliara la guerra contra Irán? Al fin y al cabo, nuestro público lo sabe, y tú desde luego lo sabes, que Trump anunció que planeaba atacar Irán mañana. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Y solo por su buena voluntad y por las peticiones insistentes de los saudíes, los emiratíes y los cataríes, decidió aplazarlo porque podría surgir un buen acuerdo. Bueno, dejando a un lado el tono de partida de póker adolescente que tiene esa declaración, la cuestión es, ¿le dijo Xi a Trump que China no apoya reabrir la guerra? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿dijo Xi algo como, creo que usted, presidente Trump, debería poner fin a la guerra en Ucrania en los términos que ha propuesto Rusia? ¿Respaldó él esos términos? Yo diría, y nuestro público es libre, aquellos de vosotros que queráis apoyar a Xi y a Wang Yi, que no es justo poner en su boca cosas que no dijeron, porque son tan sofisticados y tan reservados, que están jugando a varios niveles y todo eso. Estoy dispuesto a aceptar que alguien me diga que he malinterpretado lo que los chinos no dijeron. Lo que planteo es, ¿por qué no? ¿Por qué no han dicho claramente lo que quieren decir? ¿Se fue Trump de Pekín pensando que tenía las manos libres para causar una nueva ola de destrucción en Irán? ¿O dijo China algo para disuadirle? Podría ser. Y el resto es imaginación nuestra, ¿no? Sí. And the rest is our imagination, isn't it? Pero la postura de Donald Trump sobre el estrecho de Hormuz, yo diría que si Donald Trump hubiera conseguido algo con Xi Jinping, o algún tipo de aceptación, o algún gesto de Xi para ayudarle, lo habría anunciado. Habría sido una gran victoria para Donald Trump, y lo habríamos visto en todos los medios de comunicación. Pero eso no ocurrió. Y eso demuestra, en mi opinión, lo decepcionante que fue esa reunión, porque no están presumiendo de ella. La declaración fue, como acabas de mencionar, las declaraciones por parte de China y por parte de Estados Unidos ni siquiera son comparables. No lo hicieron. Ya sabes, el comunicado de la Casa Blanca no mencionó el caso de Taiwán, que era uno de los temas principales. Sí, ese es el problema. Creo que no consiguieron nada. China, según se publicó en The Atlantic, dijo que Xi le siguió la corriente a Donald Trump. Eso fue básicamente lo que pasó en China. Intentó organizar muchas cosas para que Donald Trump se sintiera muy bien estando allí, pero no hubo ningún logro estratégico, ya sabes, nada de ese tipo, por parte de Donald Trump durante esa reunión. ¿Cuál fue entonces el logro de todo eso para Donald Trump? Un poco más que cero, pero no mucho más. Quiero decir, déjame darte algunos ejemplos. Si tomamos el documento informativo como una especie de hoja de logros, sí, esto es lo mejor que Trump pudo presentar como sus éxitos. No estoy en desacuerdo contigo, solo digo que miremos qué incluía esa hoja de logros. Y tienes razón, no presume de haber recibido ningún respaldo de China para hacer nada con nadie más, ni Trump, ni con Irán, ni con Cuba, ni con Rusia,
y tampoco se menciona a Venezuela. Así que ese es un punto. Volveremos a eso en un momento, cuando hablemos de lo que los rusos están proponiendo firmar como un acuerdo de principios sobre la multipolaridad. Llegaremos a eso enseguida. La hoja de logros dice que ambas partes van a crear un consejo comercial entre Estados Unidos y China para permitir que el gobierno estadounidense, y estoy leyendo, y el gobierno chino gestionen el comercio bilateral de bienes no sensibles, y un consejo de inversión que sirva como foro entre gobiernos para tratar cuestiones relacionadas con la inversión. Lo que eso significa es que no llegamos a ningún acuerdo sobre cuestiones comerciales importantes, pero hemos creado un consejo de comercio para seguir hablando. Bueno, eso no es nada nuevo. Un consejo de inversión, pues Trump, recordarás, dijo, voy a traer cientos de millones de dólares en inversiones chinas a Rusia. Pero en realidad, China no ofreció nada. Volveré en un momento a lo que ofrecieron exactamente. Así que han creado un consejo de inversión para hablar del tema. Y el comunicado es muy limitado. China abordará las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escasez en la cadena de suministro relacionada con las tierras raras y otros metales críticos, es decir, minerales. No hay acuerdo. Ninguno. Seguirán hablando. Eso no es un logro de Trump. Es, digamos, un logro del lado chino, por seguir hablando y reducir la cantidad de amenazas que salen de la boca de Trump. Así que, en cuanto a las tierras raras y los minerales sensibles, tampoco hay ningún acuerdo. Entonces, ¿qué dice la lista de éxitos de Trump? Una compra inicial de 200 aviones Boeing fabricados en Estados Unidos para aerolíneas chinas. Bueno, 200 suena mucho, y no son precisamente baratos, pero el mercado y Boeing esperaban que la cifra fuera 500 aviones. Y si miras la reacción del mercado, el precio de las acciones de Boeing ha caído entre un 5 y un 8% desde que los chinos dijeron, os compramos 200, pero no 500. Así que llamémoslo, en su mayor parte, una derrota de Trump, y el mercado lo reconoce. Entonces, ¿qué queda? China comprará, según estoy leyendo, al menos 17,000 millones de dólares al año en productos agrícolas estadounidenses en 2026, 2027 y 2028, además de los compromisos de compra de soja que asumió en octubre del año pasado. Bueno, he revisado las cifras y en realidad esto supone un compromiso menor por parte de China para comprar soja y productos agrícolas de Estados Unidos que los niveles máximos alcanzados durante las administraciones de Biden y de Obama. Así que, si alguien quiere fijarse en los grandes números, y son grandes, porque China consume mucho y es un comprador importante de exportaciones agrícolas estadounidenses, la realidad es que Trump logró menos que Biden y Obama. Eso no lo vais a oír decir, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. En conjunto, ha sido un fracaso. Esa supuesta bomba informativa que Trump dice haber logrado con respecto a Irán, al estrecho de Hormuz y a Rusia, según la propaganda de hoy del Financial Times y de Washington, es cero. No tiene ninguna carga explosiva. No tiene ningún impacto. Así que podríamos decir, punto positivo para China, Xi gana. Pero por otro lado, también podríamos advertir, ¿fue Xi quien disuadió a Trump de escalar el conflicto en Irán? ¿Fue Xi quien animó a Trump a llegar al poder para limitar la guerra cada vez más intensa en el campo de batalla de Ucrania? Esa guerra de drones que ha entrado en Rusia de una forma completamente nueva. Y eso no podemos responderlo. Tendríamos que decir que por ahora no lo sabemos. Creo que, en cuanto a las medidas prácticas por parte de China, Donald Trump parece que, pidió a China que comprara más petróleo a Estados Unidos. Una de las principales razones era que quería presionar a Irán, reduciendo el petróleo que recibía de Irán y sustituyéndolo por el de Estados Unidos, de alguna forma reemplazando a Irán en el caso de China. Y el otro punto eran las exportaciones de soja, sustituyendo a Brasil. Y creo que, si tenemos en cuenta estos dos aspectos,
Donald Trump no ha conseguido nada. No sé qué puede hacer China en la práctica para disuadir a Estados Unidos en Oriente Medio. No veo a Irán hablando de esto. Irán no lo necesita. Irán necesita que China apoye a Irán. ¿Qué significa eso? Creo que, igual que antes de que empezara esta guerra, mantenían esa relación. Recibían petróleo iraní y tenían una relación normal con China. Incluso, diría que entre bastidores, no sabemos exactamente qué pasa entre bastidores, pero creo que hay mucho movimiento entre Rusia y China, entre Irán y China. Y nadie habla de eso. Pero yo diría que está ocurriendo algo importante, porque ahora mismo, el presidente del Parlamento iraní está al frente de los asuntos entre Irán y China. Eso es un cambio enorme. No habíamos visto algo así, John, desde los tiempos de Ali Larijani, el antiguo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Cuando él presidía el Parlamento iraní, ocupaba ese mismo cargo. Desde entonces, no hemos vuelto a ver algo así. Y ahora mismo, este movimiento por parte de los iraníes, el presidente del Parlamento iraní, que además fue el jefe de la delegación que mantuvo las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, en Pakistán, ahora es el responsable de los asuntos entre Irán y China. Yo diría que está ocurriendo algo importante entre Irán y China. No sé exactamente qué es, ni hasta qué punto llega, ni cuáles son los elementos principales de esta nueva actitud por parte de ambos países. Pero hay algo que no se ve a simple vista, algo de lo que no estamos hablando. Y por eso creo que China decepcionó a Donald Trump en su reciente visita al país. Bueno, puedo estar de acuerdo con todo lo que dices, Nima. Creo que si tratamos de expresar lo que China podría decir públicamente y del modo en que suele hacerlo, lo que cabría esperar es una declaración en la que se afirme que dado que China ha criticado explícitamente, igual que Rusia y muchos otros países, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándola de no provocada, ilegal y contraria a la Carta de las Naciones Unidas, un acto de agresión violenta sin justificación alguna. Pues, siendo esa la postura de China, lo ha dicho Wang Yi y también otros funcionarios chinos, sería perfectamente lógico afirmar que al tratarse de una agresión no provocada, los daños causados a Irán deben ser compensados. Así que, en cuanto al tema de las reparaciones, China podría decir que debe ser abordado por todas las partes. Creo que lo expresaría con un lenguaje lo bastante general, al estilo chino. Eso implicaría tratar el asunto del peaje de Hormuz, porque ese peaje está directamente relacionado con la cuestión de las reparaciones. Además, el régimen de Hormuz también aborda el derecho de Irán a la soberanía y a la autodefensa, entre otras cosas. Así que, en lo que respecta al régimen del estrecho de Hormuz y al peaje, existe el principio de las reparaciones, que China podría mencionar, aunque todavía no lo ha hecho. Y en segundo lugar, está el derecho de Irán a la soberanía, la independencia y la autodefensa, de modo que el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz no se conviertan en puntos de partida para una nueva guerra contra Irán. China ha aceptado los principios, pero todavía no ha vinculado el tema de Hormuz a esos principios. Aunque podría hacerlo, aún no lo ha dicho. Así que en realidad los dos estamos diciendo lo mismo. No lo sabemos, y sería ingenuo imaginar o proyectar deseos pensando que China hará una cosa u otra. Pero por otro lado, sí podemos decir lo que podría hacer. Y acabo de mencionar dos formas en las que podrían abordar el estrecho de Hormuz sin que parezca que lo están haciendo, manteniendo la coherencia con los principios que ya han adoptado. ¿Sabes qué es lo realmente importante? El día antes de la reunión entre Donald Trump y Xi, China pagó a Irán por 30 petroleros que pasaron por el estrecho de Hormuz, bajo lo que ellos llaman una tasa administrativa y medioambiental. Sí, no sé qué más pueden hacer.
Entiendo perfectamente tu punto, de que China no es muy clara sobre lo que está haciendo, ni sobre cuáles son sus objetivos principales. Pero no hemos oído mucho sobre esa reunión. No sabemos qué está pasando. Veamos qué ocurre durante el encuentro entre Vladimir Putin y Xi. Creo que vamos a aprender mucho sobre lo que ha sucedido y sobre cuál será la posición de China respecto a Ucrania y Oriente Medio. ¿Y tú cómo ves la reunión entre Vladimir Putin y Xi justo después del encuentro y la cumbre entre Xi y Donald Trump? And the summit between Xi and Donald Trump. Thanks for raising that question, and we'll try to link. Gracias por plantear esa pregunta. Intentaremos vincular nuestras respuestas con la cuestión anterior sobre Xi y Trump. En primer lugar, la forma más importante de entender lo que está a punto de ocurrir en Pekín es que se trata de un cambio significativo en el contexto del discurso público ruso. Y no hay duda. Mis fuentes lo vienen diciendo desde hace tiempo, y he tenido suficiente contacto con el mundo empresarial ruso-chino como para comprenderlo. Existe una desconfianza de larga data en ambos lados, prácticamente en cada transacción comercial o de inversión que uno puede imaginar. Aún así, hay un comercio estratégico esencial entre ambos estados, además de inversiones y asociaciones destinadas a compensar el daño que Rusia sufre por su aislamiento a manos de Estados Unidos, sus aliados europeos, el Reino Unido y la OTAN, respecto al resto del mundo comercial. Eso lo entiende todo el mundo. Pero en el debate público de los últimos días ha habido una discusión bastante intensa. Te voy a leer lo que podría entenderse como una línea editorial de un medio estatal de referencia, RT, que dice, y cito, China sigue comportándose a menudo como si pudiera disfrutar de los beneficios de una asociación estratégica con Rusia sin asumir plenamente las cargas que eso conlleva. Moscú ya ha integrado profundamente a Pekín en sectores clave que van desde la energía hasta la logística y la seguridad alimentaria. Pero muchas de las grandes inversiones y compromisos tecnológicos chinos siguen avanzando con cautela o permanecen retrasados. En algún momento, Pekín tendrá que decidir si realmente considera a Rusia un socio estratégico en igualdad de condiciones o simplemente una base útil de recursos. Esto, de hecho, ya lo habíamos como antes. Hay una corriente de analistas chinos, de origen chino y con base en China, que sí ven a su país como una potencia hegemónica o como una cohegemonía junto a Estados Unidos. Y también consideran a Rusia como un actor subordinado. De eso no hay ninguna duda. Primero. Segundo, no hay duda de que ha habido, y llevamos meses hablando de ello, declaraciones públicas muy discretas por parte del ministro de Exteriores Lavrov sobre importantes desacuerdos estratégicos con China, representada por Wang Yi, miembro del Politburó, una figura mucho más relevante en la toma de decisiones chinas que el propio Ministerio de Exteriores que dirige. Wang Yi se ha estado reuniendo con Lavrov desde diciembre, y la parte rusa ha dejado entrever que existen desacuerdos profundos, aunque no está claro en qué consisten exactamente. Así que ahora, en vísperas de la visita de Putin, vemos cómo Rusia expresa, su descontento ante el hecho de que China no esté asumiendo compromisos. No tengo ninguna duda de que por parte china también existe la idea de que Rusia no es del todo fiable a la hora de cumplir sus compromisos. Así que lo que tenemos aquí es algo bastante inusual. Un informe detallado de Yuri Ushakov, el asesor de política exterior del presidente, antiguo embajador ruso en Estados Unidos, un hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también portavoz del presidente Putin. Normalmente no ofrece adelantos con el nivel de detalle con el que lo ha hecho en las últimas 24 horas. Se puede leer en la agencia TASS. Yo lo pondré en mi página web para que quienes prefieran leer en lugar de escucharnos puedan ver exactamente lo que dijo. Primero de todo, dijo, y esto responde directamente a tu pregunta, no hay ninguna relación entre la visita de Putin esta semana y la de Trump la semana pasada. No hay duda de que eso es, en gran parte, cierto,
en el sentido de que el calendario de visitas entre Xi y Putin ya estaba bastante avanzado. Y si no me falla la memoria sobre las fechas que se habían mencionado de forma provisional, la visita de Putin a Pekín, prevista para mayo, debía haberse celebrado la semana pasada. Se movió a esta semana porque Trump se metió por medio, y claramente él tenía prioridad para hacerlo. Así fue como ocurrió. Pero no hay ninguna conexión. Putin no va a China porque Trump haya Yi. Putin isn't going to China because Trump was there. Both of them were going to China. There are two other. Los dos iban a ir a China. Ya hay acordadas otras 2 visitas de jefes de Estado para este año. Creo que Xi y Putin se reunirán en otra cumbre más adelante, en otoño, y luego volverán a verse hacia finales de año. Así que hay una agenda, ya está en marcha, no hay una conexión especial. Sin embargo, como es lógico, y como has preguntado, dado que él va, que Putin va, la cuestión es qué será diferente en la forma en que lo reciban comparado con cómo recibieron a Trump. Primero, Wang en la línea de recepción en el aeropuerto. Eso es muy significativo. It strengthened Myanmar. Yes, it's a big difference. It's not a protocol. Sí, es una gran diferencia. No es un saludo protocolario. Vamos a ponernos a trabajar en cuanto bajes del avión. Bien, en segundo lugar, Ushakov ha revelado que la delegación rusa será muy numerosa. Estoy mirando mis notas para poder decirte que habrá 5 viceprimeros ministros, entre ellos el de Energía, el de Industria, la gobernadora del Banco Central, Nabiulina, el ministro de Asuntos Exteriores, el de Agricultura, el de Cultura y el de Transporte. Es algo muy serio, más serio que los empresarios que acompañaron a Trump. Ushakov no ha mencionado quiénes serán los líderes empresariales rusos, pero puedes estar seguro de que Rosneft y Gazprom estarán allí. And Gazprom will be there. On the issue, and this is the key. Sobre este asunto, y este es el punto clave desde el punto de vista empresarial, así que vamos a dedicarle un momento. El acuerdo para construir y empezar a suministrar gas a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia número 2 debe cerrarse ahora, o bien habrá un desacuerdo que se está retrasando. El problema es precisamente ese retraso en el desacuerdo, desde que se firmó y anunció un memorando de entendimiento en su última cumbre. Eso tiene que concretarse y por eso sospecho que así será. Pero en un momento te explicaré qué significa y cuáles son sus limitaciones. Solo diré que Ushakov comentó, no entraré en detalles ahora, pero creo que el tema de la cooperación en hidrocarburos se debatirá a fondo, con la participación directa de los representantes implicados en todos estos proyectos. Direct representatives who are involved in all these projects. The Power of Siberia to gas pipeline will El gasoducto Poder de Siberia 2 se va a tratar con mucho detalle. Está en la agenda. Luego dice Ushakov, el presidente Putin y el presidente chino Xi Jinping adoptarán una cito, declaración sobre el surgimiento de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales. Bien, así que las dos partes van a intentar decir, representamos juntos una multipolaridad que... Y entonces Ushakov repite la frase, no nos estamos aliando contra nadie, sino que trabajamos juntos en nombre de la paz y la prosperidad de todos. Bueno, eso suena a buenas intenciones expresadas al estilo chino-ruso. Sin embargo, todo el mundo entiende que en realidad se están aliando contra Estados Unidos. They are allying against the United States. The United States is at war with Russia. Estados Unidos está en guerra con Rusia en el campo de batalla europeo y también está en guerra con China mientras ésta se rearma, pero lo decimos de otra manera. Así que habrá una declaración sobre la aparición de un mundo multipolar para, digamos, mantener viva la ambición de los BRICS sin la realidad de los BRICS, que la guerra con Irán ha dañado gravemente, como ya hemos comentado antes. Bien, paso rápidamente al problema del Poder de Siberia, el gasoducto del Poder de Siberia. Este gasoducto es el segundo. El primero, el Poder de Siberia original, ya está en funcionamiento. Tenía una capacidad de 38.000 millones de metros cúbicos y la han ampliado hasta unos 44. Ahora explicaré por qué esas cifras son importantes. I'll explain why the numbers are important.
The Power of Siberia pipeline, number 2, is El gasoducto Fuerza de Siberia número 2 tiene 2.600 kilómetros, pero su capacidad es de solo 50.000 millones de metros cúbicos. Si sumamos los dos, tenemos 94, digamos 100.000 millones de metros cúbicos. Pero ¿sabéis qué? Gazprom suministraba a la Unión Europea, antes de que empezaran todos los problemas, entre 175 y 180 mil millones de metros cúbicos en su punto máximo. Así que Gazprom y Rusia están muy interesados en construir este gasoducto y empezar a suministrar, porque incluso a plena capacidad de ambos, no llegarían a más de unos 100 mil millones. Siguen estando entre 50 y 75 mil millones de metros cúbicos por debajo de lo que Rusia enviaba a Europa. Esas cifras muestran lo que está en juego en términos de inversión y estrategia comercial. Ahora bien, no lo tenemos del todo claro. Y una vez más, hay que subrayar que esto forma parte de un programa de periodismo de investigación. This is a program of investigative journalism. It's not wishful thinking. We believe. No es un deseo ingenuo. Creemos que llegarán a un acuerdo sobre los términos, pero ha habido varios factores que han retrasado las negociaciones. Uno fue el trazado del oleoducto, y eso ya está resuelto. El segundo es el precio. El tercero, el volumen. Nadie puede decirte, y yo tampoco pretendo hacerlo, qué se ha acordado en cuanto a precio y volumen. Se puede leer en Bloomberg y en los medios del sector energético, todos con su propia intención propagandística, a favor o en contra de China, a favor o en contra de Rusia, que las dos partes aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre los volúmenes mínimos de entrega. Mínimos. En otras palabras, ¿están los chinos diciendo que se comprometen a un contrato de take or pay? ¿Y cuál sería ese volumen de compromiso? Porque no se puede invertir en una infraestructura tan cara sin generar los ingresos necesarios para pagar las deudas y todo lo demás. Y Rusia tiene que entregar esos 50 mil millones extra, porque todo ese gas ya no va a Europa. Bien, así que eso es lo que está en juego en cuanto al precio. China siempre ha sido, según mi experiencia en negociaciones chino-rusas y en el comercio del aluminio, y he informado mucho sobre ello, he presenciado muchas negociaciones, fundamentalmente distinta. La postura rusa es asegurar el máximo compromiso posible a futuro en cuanto a volúmenes para poder planificar con antelación cuáles serán sus ingresos y su capacidad de mercado para suministrar. Los chinos, en cambio, quieren ser extremadamente flexibles con el precio. Quieren vincularlo al precio de mercado internacional, al precio del momento. No quieren comprometerse con un precio a largo plazo, aunque sí lo hagan con los volúmenes a largo plazo. Even if they commit to long-term volumes. So there's always a natural difference. Así que siempre hay una diferencia natural, hablando en términos comerciales. Es un desacuerdo normal de negocio sobre la flexibilidad del precio, la flexibilidad del volumen que hay que incluir en un contrato. No tiene nada de especial. No hay nada político en eso, salvo que ambas partes están inmersas en una guerra de poder, en más de una, de hecho. Y eso es lo que está en juego al cerrar los términos del gasoducto Poder de Siberia 2. Llegarán a un acuerdo sobre las condiciones del contrato, precio, volumen y factores relacionados. Si no lo hacen, ¿cómo presentarán lo que sí han acordado y cómo explicarán lo que no? Por eso es algo central. Y como puedes entender, Nima, desde el punto de vista ruso, esto es urgente. Tiene que ver con el futuro económico de Rusia. It relates to Russia's economic future. And so what we're seeing is Así que lo que estamos viendo es una gran exhibición del gobierno ruso, donde cada uno de sus miembros tiene que tener su homólogo en el lado chino y cada uno intentará firmar un documento que refuerce la confianza de forma concreta. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, tú preguntas, ¿qué van a decir las dos partes sobre las dos guerras? ¿La guerra de Irán? ¿La guerra de Ucrania? ¿La guerra en Oriente Medio? ¿La guerra en Europa? Y mencionarían siquiera el destino de Cuba, sobre el que tanto China como Rusia están haciendo declaraciones, pero sin realmente salvar a Cuba de la destrucción, del ultimátum que entregó la semana pasada el director de la CIA cuando llegó a La Habana. Podemos estar seguros de que tocarán ese tema,
Pero las dos guerras, la de Irán y la de Ucrania, tienen que ser las prioridades. ¿He respondido a tu pregunta? The priorities. Have I answered your question? I think I will get back to Creo Cuba que volveré a because hablar de important. Cuba, It porque es un seems tema that muy the importante. United States is gonna Parece do que some Estados sort of Unidos va a operation, llevar a cabo algún tipo de but operación before allí. getting there, John, Pero antes de I entrar think en when it eso, comes to the Middle John, East, the creo que cuando situation hablamos de we're Oriente clear Medio, about the non-aggression la situación, pact on the hemos Pacific sabido Rim del is talking pacto de about no a new agresión. sort of pact in the Arabia region. Saudí está Which, hablando looking de at un the nuevo tipo de region, pacto en la the región. two important Y si miramos la projects, one zona on y los Horus dos Highway grandes and the other one on proyectos, the uno border por parte de across China y otro por parte de north-south Rusia, corridor, el corredor and we norte-sur have the y la Belt and iniciativa de la Road Initiative. Franja y la Ruta, Both of ambos them dependen are de la dependent seguridad on the y del futuro de security Oriente Medio. and the Y future con los of nuevos the cambios, Middle John, en el estrecho de East. And with Hormuz, no ya no se changes trata going solo de with the petróleo, Strait of Hormuz, gas it's o not just about fertilizantes, oil de and todo gas eso. and fertilizer, Ahora hay un all nuevo that. elemento en We have a Irán. new Se está hablando mucho output de right ello. now in Los Iran, cables de not just Internet blood, que but pasan por el estrecho de inherent Hormuz. cables Yes. passing through the Strait of Hormuz. This is, I would say, each and every Diría que leverage esto Iran representa could have had todas y cada una de las bases que Irán podría haber tenido antes de que empezara esta guerra. Porque Irán, mucha gente ya hablaba de estas cosas antes del conflicto, pero Estados Unidos obligó a Irán a ir en esa dirección. Ahora mismo tienen esa influencia en Oriente Medio, y los estados árabes, en mi opinión, no tienen más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto, como lo llaman, un pacto de no agresión. Y en tu opinión, ¿cómo va a cambiar eso la seguridad de la región desde la perspectiva de los rusos con estos dos grandes proyectos? Imagino que Putin y Xi hablarán de esos proyectos y de cómo quieren ver el futuro de Oriente Medio, con la idea de una región más estable y próspera para sus propios proyectos. Let me try to answer piece by piece, and I might have, Voy a intentar responder a las dos cosas, paso a paso, y puede que se me haya escapado algo, así que lo voy completando sobre la marcha. Primero hay tres corredores. No solo está el norte-sur y la nueva ruta de la seda, está también el IMEC. Ya hemos hablado de él antes, cuando la India tenía un papel más importante. La India se retiró cuando Modi y Jaishankar, el primer ministro y el ministro de Exteriores, se alinearon con el ataque israelo-estadounidense. El IMEC sigue siendo impulsado por los israelíes, y ellos creen que los Emiratos Árabes Unidos también están a bordo. Es el corredor India-Medio Oriente-Europa, desde los Emiratos pasando por Arabia Saudí, subiendo por Israel hasta Chipre y Grecia, y desde Grecia hacia Europa Central y Occidental. Central and Western Europe. IMEC ought to be dead now. IMEC debería estar muerto ya. ¿Por qué? Porque Irán ha demostrado que se opondrá a cualquier alianza entre Israel y los Emiratos, o entre Israel y Arabia Saudí, manteniendo una guerra permanente y a largo plazo contra Irán. Así que, al considerar el régimen de Hormuz como parte de la garantía a largo plazo de Irán para la paz, y no para la guerra, IMEC no puede ponerse en marcha, ni en el Golfo, ni por parte de los Emiratos Árabes Unidos, ni por parte de Arabia Saudí. Israel puede seguir integrándose, como está haciendo. Israel está ocupando Chipre ahora, está ocupando Grecia, está tomando el control de Creta y de las instalaciones de la OTAN allí, y así sucesivamente. No creo que nuestra gente quiera oírme seguir hablando de Chipre y de Grecia, pero es importante entender que IMEC ha llegado a un callejón sin salida en Hormuz. IMEC has reached a dead end at the Hormuz. If it's at a dead end at the Hormuz, it doesn't matter. Si el estrecho de Hormuz está bloqueado, da igual lo que hagan juntos Israel, Chipre y Grecia. Así que tenemos tres corredores, tres grandes proyectos, por así decirlo. Déjame comentar un par de cosas sobre el corredor norte-sur, que ha sido una ambición estratégica del lado ruso, prácticamente desde el año 89, desde que vine por primera vez a Moscú. Recuerdo haber hablado de ello con funcionarios iraníes hace años, en Moscú. El corredor norte-sur es ahora una vía de vida muy importante para el reabastecimiento de Irán desde el lado ruso. Y hoy he visto, estoy buscando mi hoja de notas, que los datos actuales de transporte muestran un aumento del 65% en los cargamentos rusos que se mueven hacia el sur por el mar Caspio con destino a Irán,
en el primer trimestre de este año, en comparación con el año anterior. In the first quarter of this year compared with the year before. So the north-south corridor using Así que el corredor norte-sur, que utiliza el Mar Caspio, tiene ahora una importancia estratégica mucho mayor para Rusia e Irán de la que ha tenido en los últimos 25 años de debate sobre este corredor. Y es fundamental para el reabastecimiento iraní. Es clave para proteger a Irán del bloqueo que Estados Unidos quiere imponer contra su economía, contra su capacidad de alimentar a su población, y así sucesivamente, sin olvidar el reabastecimiento militar, que también se está moviendo por el Mar Caspio. En resumen, el corredor norte-sur tiene un valor estratégico para la autodefensa de Irán, y los datos de transporte muestran claramente que está participando en ello. Really from the shipping data showing it's doing that. I haven't got railway data for No tengo datos ferroviarios sobre el movimiento de carga rusa a través de Turkmenistán hacia Irán. Tampoco tengo otros datos ferroviarios ni aéreos. Es evidente que hay muchas más limitaciones en el transporte aéreo, pero el marítimo y el ferroviario son cada vez más importantes para la supervivencia a largo plazo de Irán. También sabemos que China tiene la capacidad de enviar suministros por tren hacia Irán, hacia el oeste, también pasando por Turkmenistán, y que esos envíos pueden ser significativos tanto en el ámbito de la defensa como en el de la seguridad económica. Así que es inevitable que ese tema salga a relucir. En eso estoy de acuerdo contigo. Estos proyectos son algo más que una simple oposición geopolítica a largo plazo o una competencia con las ideas de Estados Unidos e Israel sobre cómo deberían funcionar estos corredores. Es cierto. ¿Qué otra cosa de tus preguntas no he respondido? what else have I not answered in your question? I think Creo que el otro punto sería el pacto del que están hablando, el pacto de no agresión. ¿Cómo ves que eso pueda suceder, John? How do you see that happening, John? Well, thank you for reminding me. I apologize for. Bueno, gracias por recordármelo. Pido disculpas por haberlo olvidado. Rusia tiene desde hace más de 5 años una propuesta sobre la mesa. La presentó el Ministerio de Asuntos Exteriores hace algunos años, un plan de seguridad mutua y recíproca para la región del Golfo Pérsico. Israel quedaba fuera. Así que tener ahora un nuevo pacto de seguridad mutua que incluye a los estados árabes junto con Irán era algo que Rusia ya había previsto, pero que no fue adoptado. Desde luego, no por los Emiratos Árabes Unidos. Que seamos claros, se han alineado tanto con Israel como con la India en sus ataques contra Irán. Las divisiones entre los Emiratos, Arabia Saudí, los Emiratos del Golfo e Irán están evidentemente en un punto de guerra. Forman parte de la guerra actual. At the point of war. They are part of the current war. So, a mutual non-aggression pact. Así que un pacto mutuo de no agresión seguiría el modelo ruso y sería una mejora clara respecto a la situación actual. Pero si lo propone Arabia Saudí, no hay ninguna garantía de que los Emiratos Árabes Unidos lo acepten. Ahora mismo compiten en lo estratégico, en lo militar y en lo territorial. Y los Emiratos están intentando forjar su propio eje con Israel y la India, tanto para el corredor como con fines militares. Así que un pacto de no agresión mutua entre los estados árabes e Irán sería básicamente solo la mitad de la solución. Irán ha dicho que también necesita la retirada de las bases estadounidenses. Por tanto, una oferta árabe de no agresión recíproca y de seguridad a largo plazo exigiría que Estados Unidos no volviera a ocupar las bases de las que se ha retirado, las que han sido atacadas y destruidas. It's evacuated from, that have been attacked and destroyed. Would you agree? That pact would have ¿Estaría usted de acuerdo? something that the Saudis Ese pacto tendría que significar algo que los saudíes no han contemplado desde los tiempos de Abdulaziz en los años 40. of the strategic La doctrina de supervivencia estratégica de todos los Emiratos ha sido, en primer lugar, que los británicos los protegerían entre sí, que preservarían los regímenes de sus divisiones internas, tanto tribales como religiosas, y también de Irán, o, antes de Irán, de Saddam Hussein y de las amenazas árabes de carácter laico. Así que cuesta imaginar que los saudíes aceptaran renunciar a las bases estadounidenses,
que se instalaron allí inicialmente como punta de lanza de la campaña de bombardeo estratégico que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba preparando para un ataque nuclear contra la Unión Soviética. For nuclear attack against the Soviet Union. That's what the Arab bases were for. Para eso estaban las bases árabes. Al principio, en los años 40 y 50, el mensaje que Estados Unidos transmitió, he leído los documentos, a los saudíes fue: aceptáis que establezcamos bases en Arabia Saudí, nosotros os protegeremos. Pero si no estáis de acuerdo, consideraremos que vuestros campos de petróleo podrían ser destruidos por nosotros si os comportáis mal con la Unión Soviética. Así de claro era. Así que sería muy difícil, ¿no crees?, que los jeques aceptaran que Estados Unidos no volviera a sus bases. Eso afectaría directamente al régimen. Podría ser un cambio de juego que la Casa de Saud aceptara confiar en la firma de Irán en un pacto, pensando que eso les ofrecería una mejor protección para mantener su poder que las bases estadounidenses. Me cuesta mucho creerlo. Por tanto, estamos hablando de en qué términos aceptaría Irán. Si la devolución de las bases estadounidenses no forma parte del acuerdo, ¿cómo puede ese pacto garantizar lo que Irán necesita? Una garantía contra una futura reanudación de la guerra. Una garantía de que los israelíes, los emiratíes y otros no seguirán tramando lo que han estado tramando. ¿Qué significa este pequeño episodio de la base secreta israelí avanzada en Irak? Pues significa la capacidad de Israel y de Estados Unidos, porque Washington lo sabía todo y lo aprobó de antemano. Se trataba de una base de ataque israelí para llevar a cabo operaciones especiales de decapitación, operaciones de fuerzas especiales contra Irán el pasado mes de junio, y se utilizó con ese propósito. ¿De acuerdo? Mencioné el caso porque apareció ayer en la prensa de Moscú de una forma muy interesante. Si se va a firmar un pacto de no agresión mutua, Irak sería uno de los firmantes. Pero si Irak no puede controlar su propio territorio porque Estados Unidos controla de facto parte de ese territorio junto con Israel, su firma no vale nada. Y eso sería otro problema para un pacto así. Perdón, lo que ocurrió ayer en Moscú fue bastante interesante. Déjame contártelo. La historia es la siguiente. De repente, volvió a surgir la discusión sobre esa base que se retiró del suroeste de Irak después de la guerra de junio, porque ya no cumplía sus funciones. La información la publicó Evgeny Krutikov en Vlyad. Vlyad es una importante plataforma en Internet, respaldada por el Kremlin, donde se debaten los asuntos económicos, comerciales y de seguridad militar más serios que enfrenta el propio Kremlin. Es una plataforma muy importante para escuchar y debatir las distintas opciones. En este caso concreto, Krutikov, que hizo carrera en el GRU, la Organización de Inteligencia Militar, tiene fuentes dentro del GRU y ha explicado qué era esa base y cómo llegó allí. No oculta en absoluto que no podría haber estado allí sin la aprobación de Estados Unidos, pero el gobierno iraquí nunca lo supo. Llega a la conclusión de que un Estado, el Estado iraquí, en realidad no existe si algo así puede ocurrir. También está diciendo, aunque no lo diga abiertamente, que la parte rusa debía de saberlo. Y si la parte rusa, el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar, lo sabía por su propia cobertura por satélite, que era muy densa en aquel momento, antes de la guerra de junio y después, si la inteligencia militar rusa no lo hubiera sabido, eso habría sido una revelación catastrófica. Pero no fue eso lo que ocurrió. La inteligencia militar rusa lo sabía, así que, ¿por qué el Kremlin no informó a Irán e Irak? Ese es el verdadero sentido de la historia sobre la supuesta base israelí fantasma en Irak, desde el punto de vista ruso. ¿Qué está diciendo Krutikov? Que el Kremlin no permitió compartir esa información, ni con Irak, ni con Irán. En aquel momento, si Irán lo hubiera sabido, habría atacado la base, ¿verdad? Bien, cuento esta pequeña historia para situar todos los factores que ayudan a responder a tu pregunta.
¿Podría funcionar ahora un pacto árabe-iraní sin compromisos de Estados Unidos sobre el terreno, es decir, sin bases estadounidenses? Esa ha sido una condición clara de Irán. Mostafa Khamenei lo dejó claro en su primer discurso. Se ha repetido varias veces. No ha cambiado. Por eso no veo posible un pacto del tipo saudí, ni con Irán, ni con Estados Unidos, ni con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Tú lo ves posible? Yo no. When it comes, John, to Saudi Arabia, and you mentioned Cuando hablamos, John, de Arabia Saudí, mencionaste el tema de las bases estadounidenses en esos países. ¿Cómo ves el papel del gobierno de Pakistán? Porque existe un acuerdo militar entre Arabia Saudí y Pakistán. Y yo diría que Pakistán está muy vinculado con Irán y con China, y que están intentando hacer algo junto con Turquía. ¿Significa eso que vamos a ver algo más grande de lo que estamos viendo ahora? ¿O es más bien una especie de deseo, una ilusión en Oriente Medio? Porque siendo sincero, no veo ningún futuro para las bases estadounidenses en Arabia Saudí. Supongamos que no van a abandonar Arabia Saudí. ¿Qué podrían mantener allí? Porque con cualquier tipo de ataque, parece que vamos a tener un conflicto muy prolongado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Cualquier reconocimiento de la guerra va a destruir una y otra vez los radares en esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Yes. Well, Sí, bueno, haces un buen comentario. Yo diría, para empezar, que el papel de Pakistán es el mismo que el antiguo papel de los genízaros en el Imperio Otomano. Es decir, son mercenarios, gente de fuera, cuya función principal es proteger el régimen. Son la guardia presidencial en la que se puede confiar para no traicionar a quienes les pagan. No tienen poder local, no tienen vínculos étnicos, familiares, matrimoniales ni de otro tipo en el país. Se puede contar con ellos, a cambio de dinero, para cumplir exactamente con su función. El papel de Pakistán, por lo que entiendo, sería el de encargarse de la seguridad interna, protegiendo a los jeques en el poder. No actuarían en operaciones externas, ni ofensivas, ni siquiera defensivas. or even external defensive operations. You made the point, and we both, I think, agree. It's the Has hecho ese punto, y creo que los dos estamos de acuerdo. Es el papel de Estados Unidos defender. Los radares tienen que repararse y reconstruirse. Las bases deben ser reconstruidas. Si Arabia Saudí y los demás jeques no logran un acuerdo a medio, corto o largo plazo con Irán, y aceptando lo que dices, habrá una guerra permanente a largo plazo. Así que, si ese es el futuro más probable, Irán tiene que conservar toda la influencia que tiene. Por tanto, debe mantener el control del estrecho de Hormuz y conservar la presión económica sobre cada uno de los Emiratos. En consecuencia, la no agresión implica un control parcial. Y eso no va a satisfacer a nadie. El papel de Pakistán aquí es menor. The role of Pakistan here is minor. The Saudis buy Pakistani. Los saudíes compran genízaros pakistaníes, mercenarios, guardias presidenciales y fuerzas de seguridad interna, por si otras formas de seguridad dentro del país dejan de ser fiables. Al mismo tiempo, Pakistán se ha vuelto cada vez más dependiente de Estados Unidos en su nueva relación posterior a la Operación Sindoor, después de la guerra con la India del año pasado. Depende de nuevo de Estados Unidos. Pakistán tiene una economía muy débil, dirigida por un ejército que está constantemente ocupado en reprimir la disidencia interna, las divisiones políticas y la oposición, y donde un líder político importante sigue en prisión. Así que Pakistán es un mendigo, y los mendigos no pueden permitirse elegir. Desde luego, no en los grandes juegos estratégicos. Not in grand strategic games. It's achieved much more than it was given credit. Ha conseguido mucho más de lo que se le reconocía como mediador. Las mesas de los mendigos pueden ser tan buenas para mediar como las de los ricos, e incluso, quizá, más convincentes. Y en ese sentido, Islamabad ha resultado ser más convincente que casi cualquier otro lugar que uno pueda imaginar. Pero solo puede ser una plataforma de mediación creíble si las partes no vuelven a la guerra, si Estados Unidos no vuelve a la guerra, para empezar. Y segundo, si las partes son capaces de negociar términos estables.
¿Cree usted que Estados Unidos, por lo que Trump empieza a decir, está cerca de negociar sobre los términos que el presidente Ghalibaf ha puesto sobre la mesa, esos que Irán ha repetido una y otra vez de distintas formas? ¿Le parece más creíble? ¿Cree que desde el punto de vista iraní estamos ahora más cerca de un acuerdo? From an Iranian point of view, closer to a deal now? No, nothing close to it. No, nada parecido a un acuerdo. No hay ningún acuerdo, John. No hay ningún acuerdo entre Irán y Estados Unidos. En mi opinión, eso no va a ocurrir. Pero creo que esta visita, esta cumbre entre China y Rusia, hoy y mañana, va a tener algún tipo de repercusión en Estados Unidos. Y como consecuencia de eso, Donald Trump firmaría esta nueva ayuda a Taiwán. Más de 11,000 millones de dólares en armas para Taiwán. Yo me imagino algo así, porque va a quedar decepcionado con la reunión, con la cumbre entre Xi y Putin. Lo sabemos, tú mismo lo has mencionado, y creo que eso va a ser un gran problema para Estados Unidos. Por eso dijo que aún no lo había firmado, pero que lo hará pronto, en mi opinión. Yeah, but he's gonna sign it soon, in my opinion. Well, there are two parts to Bueno, hay dos partes en eso. No estoy en posición de decir cómo están las cosas en Washington respecto al segundo tramo de la ayuda militar estadounidense a Taiwán. No creo que esos grupos de presión, ni las líneas que están siguiendo, vayan a verse influidos por nada de lo que Xi o Putin tengan que decir. Empezamos con razón al señalar que Taiwán no se mencionó por ninguna de las dos partes, salvo que los chinos dejaron muy claro que era su prioridad número uno. Y si a Taiwán le añadimos la remilitarización de Japón, esa es otra prioridad muy importante para China. Y como no hay señales de que Estados Unidos haya abordado esos temas, tenemos que suponer cierta inercia. La administración Trump seguirá haciendo lo que tenía previsto hacer, y la parte china seguirá oponiéndose. Espero haber dejado claro que, en mi opinión, la prioridad rusa, la urgencia ahora, es económica. Es el gasoducto Poder de Siberia. economic, it's the Power of Siberia pipeline, it's the assurances that China. Lo que pasa es que China y Rusia no están tan enfrentadas en el plano comercial, en el económico, ni en el de los pagos interbancarios internacionales, ni tampoco en cómo afrontar la guerra de sanciones. Ambos lados están sancionados. Los dos tienen que buscar maneras de esquivar esas sanciones. Y esas son las prioridades rusas. Rusia está en guerra en todos los frentes, en el mar, en los centros financieros del mundo, en el campo de batalla de Ucrania. Y se enfrenta a la capacidad del otro bando de escalar el conflicto con enjambres de drones contra las ciudades rusas. Eso significa que todo el esfuerzo que el Estado Mayor ha dedicado a destruir las fábricas de drones no ha tenido éxito. Además, Rusia está en plena campaña electoral. Así que hay prioridades abrumadoras, diría que prioridades internas, para la parte rusa, temas que Putin y Xi tienen que tratar. En cuanto a Taiwán, en eso ambos están de acuerdo. Taiwan, both sides agree. I don't see that what they will say, even No creo que lo que digan, ni siquiera en ese acuerdo de multipolaridad que van a firmar, vaya a cambiar en nada la forma en que calcula la administración Trump. Creo que tenemos que aceptar que la administración Trump piensa que tiene al presidente Putin más o menos bajo su control. Y la razón por la que lo cree es que el propio Putin sigue enviando a Kirill Dmitriev, que es, si alguien lo es, quien convence a los estadounidenses de que tienen a los rusos bajo su control. Eso es lo que demuestra Kirill Dmitriev aquí, la necesidad de alcanzar acuerdos con Rusia cuanto antes. reach agreements with Russia as soon as possible. And I've got plenty of Russian sources telling me that Tengo muchas fuentes rusas que me dicen que en Moscú, alrededor de Putin, hay una fuerte necesidad en este periodo electoral de llegar pronto a un acuerdo con Trump. La idea es que Putin pueda volver a ser visto como alguien aceptable en Estados Unidos, quizá de cara a la cumbre del G20. Todo esto son señales de una presión que pesa sobre Putin. No tenemos tiempo ahora para entrar en las dinámicas rusas que hay detrás de eso. Nuestro foco es cómo la reunión entre Xi y Putin puede contribuir a esas prioridades del lado de Putin. Tu pregunta era, ¿cómo se verá esa reunión en Washington? Y coincido contigo, apenas tendrá impacto en el tema de Taiwán.
Creo que también estamos de acuerdo en que tendrá más relevancia en lo que respecta a la guerra de Irán. Pero lo que creo que debemos observar es lo que normalmente no se dice. ¿Qué van a decir realmente estas figuras? What will these figures say? What will Putin say? Because he will have ¿Qué dirá Putin? Porque él tendrá una rueda de prensa posterior a la cumbre mucho más informativa, con un resumen mucho más detallado que el de la parte china. Así que las preguntas que se le harán, porque los periodistas rusos hacen al presidente preguntas mejores de las que los periodistas estadounidenses se atreven a hacerle al suyo, serán algo así como: ¿qué ha dicho usted para disuadir a los estadounidenses de volver a atacar Irán? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? O mejor dicho, a esas preguntas. ¿Están el presidente Xi y el presidente Putin dispuestos a decir que están de acuerdo en que Estados Unidos no debería atacar? Coinciden en que el asunto de Hormuz va mucho más allá de la libertad de navegación, que tiene que ver con el futuro a largo plazo, con un contexto de paz y con el abandono de la guerra permanente. ¿Usarán ese tipo de lenguaje o lo evitarán? that kind of language, or will they duck it? Yeah. Yeah. Thank you so much, John. Muchas gracias, John. Y por favor, seguid a John en su blog. Se llama Dances with Bears. Justo debajo de su nombre podéis ver johnhelmer.net. Podéis entrar ahí y seguir a John. Escribe todos los días sobre estos temas. Well, He sees it's, the it's point of very view of- kind of to refer, but we Bueno, do know es muy amable por tu parte mencionarlo, pero sabemos que a todos los que estáis ahí fuera os gusta más escuchar y que consideráis los podcasts como vuestra forma de periodismo y habéis dejado de leer. Así que aquí va una prueba para la próxima semana. No os vamos a hacer un examen sobre esto. ¿Sabéis leer todavía? Esa es la prueba. El podcast es una nueva forma de periodismo. Estoy muy agradecido, Nima, por haberlo impulsado con tanta determinación. Y no es una crítica. Nuestra audiencia lee. ¿Queréis seguir lo que yo opino o lo que opina la siguiente persona? Creo que estamos aquí para hacer periodismo. Creo que lo que intentamos es formar criterio. I think we're here to do journalism. I think we're trying to form belief. I think the method still depends on your. Creo que el método sigue dependiendo de tu capacidad, de la capacidad del público para mirar las pruebas y llegar a tu propio juicio. No estamos aquí, o al menos yo no creo que estemos aquí, aunque haya quien piense distinto, para convencerte de una postura. Estamos aquí para ayudarte a pensar por ti mismo. Así que el sitio web, que por cierto es el único que ha durado tanto tiempo en Rusia, tiene lo que tiene. Pero me da curiosidad saber hasta qué punto la gente que escucha el podcast ve lo que intentamos hacer aquí como un sustituto de la lectura. Y no, como sigo pensando a la vieja usanza, como lo auténtico. I'm old-fashioned enough to think is the real thing. Yeah. Here is Sí. one of, you Aquí know, tenemos a uno de los miembros del público haciendo una pregunta. John, mira esto. Si Rusia no logra asegurar sus intereses en la cumbre con Xi, el gasoducto poder de Siberia 2, las inversiones, la transferencia tecnológica y todo eso, Rusia girará hacia Occidente y hará concesiones a Estados Unidos. and make concessions to the United States. The answer's already yes. That we've mentioned that La respuesta ya es sí. Ya hemos mencionado que Kirill Dmitriev, el representante del presidente, está buscando activamente inversiones en energía, aviación y en cualquier otro sector para atraer capital estadounidense a Rusia. Ha fracasado por completo en todos los proyectos que ha mencionado, pero el giro ya está ahí, porque el presidente Putin equilibra entre distintos grupos de presión, entre la oligarquía rusa, que quiere que los negocios vuelvan a la normalidad. Esa oligarquía estaba totalmente orientada hacia Estados Unidos y Europa para evadir impuestos, conservar su riqueza y proteger su posición económica dentro de Rusia, escondiendo su dinero en el extranjero, y así sucesivamente. inside Russia by burying their wealth abroad and so forth and so on. So I think it's a good question, but I think the pivot's already happened. Creo que es una buena pregunta, pero pienso que el giro ya se ha producido. In which Tenemos un sistema con varios giros, en el que si el proyecto del poder de Siberia 2 fracasa, eso animará a quienes en Moscú dicen, ¿veis? Ya lo dijimos, los chinos no son de fiar.
Tenemos que cerrar un acuerdo con Trump. Y tenemos que hacerlo rápido, antes de que pierda su poder para imponer su voluntad al Congreso. Sí, es una buena pregunta. Pero sí, este es cinco matori bedmang y enente. Yo hay radio man suarcha. Y es solo el segundo acto. Yeah. Yeah. Sí, sí. De nuevo, entrad en johnhelmer.net para seguir a John en su página web. Gracias. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Gracias otra vez. Nos vemos la semana que viene. See you next week.